Hola amigos, estamos aquí en los estudios una vez más grabando otro programa que seguro va a ser de bendición para ti y tu familia. Hay momentos cuando la vida es un caos, ¿verdad? Pero Dios está en medio de ese caos. Dios está con nosotros. Así es, te va a gustar mucho, acompáñanos. Hola amigos, bienvenidos a Éxito en la Familia. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Es un placer saludarte donde quiera que estés. Así es, qué increíble que podemos estar aquí juntos de nuevo. Nunca quiero como tomar por hecho este tiempo. Y hoy tenemos un programa muy especial que te va a gustar mucho porque vamos a tener unas respuestas al caos que estamos viviendo. Sí. Y le pusimos este programa, ¿verdad? Dios en medio del caos. Amor, ¿qué caos de mundo estamos viviendo el día de hoy? Pareciera como que las cosas se están acelerando de una forma impresionante. Sobrenatural, yo diría, porque sí es sobrenatural. Definitivamente hay una aceleración de los tiempos. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Yo creo que nadie puede negar eso. No sabemos el tiempo ni la hora, ¿verdad? Exactamente. Bueno, no sabemos el día ni la hora, pero sí podemos saber los tiempos. Okay. Es lo que la palabra de Dios nos dice exactamente. Y pareciera que ahorita estamos viviendo esos últimos tiempos donde se está acelerando el proceso de lo que a lo bueno le llamamos malo. Definitivamente, y lo malo se llama bueno, ¿verdad? Para el mundo, pero es más, de hecho tú me explicaste algo anoche, de que antes era, pues empezó a escuchar por acá, por allá, de que lo que era bueno, lo que era malo, la gente la estaba diciendo bueno, ¿no? Así como es. que hemos visto eso ya por un tiempo, ¿verdad? Que todo lo del mundo o esa película o esa tal cosa, ay, qué bien, ¿no? Me gustó y qué bueno es hacer tal actividad cuando sabemos que no. Pero hoy en día hay algo nuevo pasando, ¿verdad? Que es que ya lo que es bueno le dicen malo. Así es. Entonces ya, bueno, tener fe, ay, eso es malo. Es como lavar el cerebro de los niños, ¿no? Como crecer un hogar cristiano. Oh, qué malo, eso es abuso. Eso es abuso para un niño. Abuso espiritual. Entonces, y emocional. En lugar de, como que antes, tener valores cristianos o tener esos valores en tu casa era algo bonito, ¿no? Algo que el mundo decía, ay, qué bueno que tienen eso. Pero hoy en día, no. Perdón que te interrumpa, o por lo que estás diciendo ahorita de decirle, por ejemplo, a una mujer que es mujer, ahora ya es algo malo. Hay un insulto. ¿No? Es un insulto. O sea, tienes que preguntar primero qué es lo que esa persona piensa que es para que entonces te puedas referir de ella a esa persona como ella piensa o él piensa, ¿no? Entonces, es lo que quería decir. Perdón por la interrupción. Sí, no. Hay muchos ejemplos ahorita de esto. Hasta ahorita este pleito para la vida, ¿verdad? Por la vida. Por la vida en cuanto al aborto y todo eso. Y los que están defendiendo la vida le están diciendo que son personas malas, ¿no? Así es. Entonces, como todo ha cambiado, los jóvenes están empezando a sentirse culpables por tener valores. Así o es. sentir mal por ser cristianos. Y no, pues está como que patas para arriba ya de el hecho, mundo. aquí en Estados Unidos acaba de haber una noticia, por ejemplo, que el gobernador de Florida canceló o puso una ley donde no podrían explicarle a los niños de kinder y primeros grados sobre el sexo que se esperara, ¿no? Y el presidente de los Estados Unidos condenó eso como algo malo. Como malvado. Sí, como malvado, como si restringiera a los niños de poder tener su orientación sexual cuando tienen 4, 5, 6 años. Que realmente cuando tú y yo crecimos, si tienes más o menos nuestra edad, 25 años, en cada pierna. Sigue soñando, mi amor. Pero yo me acuerdo cuando estaba chiquito, pero es que esas cosas no estaban en nuestra mente. Y algo que hemos aprendido y que hemos visto es que un niño va a aceptar lo que tú le des. Entonces, si ese niño está pequeño y le hablas de Dios, recibe a Dios. Si le hablas de transgénero, va a recibir eso. Si le hablas de lo que le hables, somos esponjas. Esa edad de pequeña de los niños es como una esponja. Y no debe de extrañarnos lo que el enemigo está tratando de hacer, que es robar, matar y destruir nuestras familias. Hay 3 entidades, amor,
que son divinas, 3 cosas que Dios creó de su corazón, que no vienen del hombre, no vienen del corazón del hombre, sino vienen del corazón de Dios. Y el primero es el matrimonio, la familia y la iglesia. Y por eso hay un ataque tan fuerte y tan directo en contra del matrimonio, en contra de la familia y en contra de la iglesia. Y por eso hacemos este programa. Por eso queremos traer esta información para que traiga revelación a nuestras mentes y dé como resultados una transformación en el corazón de cada persona que está escuchando esto. Quiero decirte que mantener valores cristocéntricos y valores morales no está mal. Debemos luchar por ello. Exacto, y tenemos que animarnos porque a veces podemos sentirnos solos, ¿verdad? Así es. Sentir que, yo soy la única que piensa así. No, eres la única que piensa bíblicamente, si ese es tu anhelo como para tu casa y para tu familia, poder tener esas bases bíblicos en tu casa es algo que Dios ha puesto dentro de nosotros, su iglesia, ese deseo, y tenemos que unirnos. Y hay algo esto no es nuevo, amor. Esto ha pasado varias veces a través de la historia y le pasó al pueblo de Israel. Sí. Al pueblo de Israel, para empezar, sabemos que la palabra de Dios en Juan, iba a decir John 10:10, es que estamos aquí en Estados Unidos. No, pero en Juan 10:10 dice, ¿verdad? Que el diablo vino a robar, matar y destruir, pero que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Sí. Y también Jesús dijo, que está aquí en la palabra de Dios, lo vamos a ver en Lucas 11:17, dice que Jesús conocía las intenciones del corazón y que les dijo, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Y luego dice lo siguiente, una familia dividida por peleas se desintegrará. Pero la clave de esto, yo creo que todo el mundo lo hemos leído, si tenemos tiempo con el Señor, hemos entendido que Jesús fue muy claro que si hay división en la familia, en el matrimonio, se va a desintegrar. Pero también nos da la clave, amor, que si hay unidad en la familia, permanecerá. Si hay unidad en el matrimonio, permanecerá. Si hay unidad en la iglesia, permanecerá. Entonces, Dios nos está dando la clave, Jesús nos está dando la clave de mantener la unidad. Entonces, ¿cómo mantienes la unidad? Y por eso le pusimos a este programa Dios en medio del caos, porque Dios trae unidad. Si traemos a Dios en medio de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestra iglesia, entonces va a haber unidad, y donde hay unidad hay fortaleza y no hay destrucción. Es cierto. Y dijiste de Israel. Sí, eso iba. Es que hay una historia en el libro de Nehemías que tú la puedes leer, y esta historia la vamos a continuar ahorita un momentito después de la pausa, pero te quiero dar un preámbulo de la historia. Israel por muchos años se rebeló al Señor. Sí, y el Señor le estuvo hablando a Israel, le decía, regresa a mí, no vayas atrás de dioses paganos, no estés haciendo las cosas que no me gustan, no imites a las otras naciones, maneja los principios que yo te di, yo te amo, y constantemente por años, y envió a profetas y profetas y profetas, pero Israel seguía en una rebeldía y seguía tras las cosas de este mundo. Quizá te suena parecido, es lo que está pasando el día de hoy, ¿verdad? Y estaba ocupado en las cosas que le interesaban y no en las cosas de Dios. Y entonces... Y estaban tomando de la cultura pagana alrededor de ellos. La cultura, ¿qué es una cultura pagana, amor? Porque la gente dice, ¿qué? ¿No pagaban o qué? Sí. Que pues pagano significa sin religión o sin Dios. Pues. Sin Dios, exactamente. Entonces que el Dios verdadero. Entonces puede ser que tiene a religiones falsas o dioses falsos. Entonces Israel estaba rodeado de esos pueblos paganos y Dios los había prohibido número 1, casarse con ellos, porque no querían como contaminar y traer esa influencia y como que no tomar de ellos, ¿no? De sus rituales y todo eso. Pero Israel empezó a hacerlo. Y podemos ver también hoy en día cómo estamos tomando de esas culturas que no son pues de Dios. Y algo que quiero decir, amor, que esto es un poco fuerte lo que voy a decir, pero es verdad, es que muchas iglesias están tomando la cultura del mundo y se están adaptando al mundo, y ahora están diciendo, ¿sabes qué? La Biblia no está 100% correcta. No quería decir esto, más bien quería decir aquello. Y se están acoplando al mundo, y eso es exactamente lo que estaba pasando en esa situación. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Dios los envió al exilio. ¿Verdad? Los envió al exilio, o sea, los desterró.
Y entonces el imperio babilónico vino y a través del rey Nabucodonosor, ¿verdad?, tomó cautivo al pueblo de Israel y se llevó al pueblo de Israel a Babilonia. Y entonces de ahí viene Daniel, ¿verdad?, que fue parte de los cautivos y que estuvo en el palacio del rey, etcétera. Y empieza toda una nueva necesidad del pueblo de Israel de regresar a Dios. Y es ahí donde entra Nehemías. Y vamos a hablar de eso ahorita que regresemos a esta pausa, porque es muy interesante cómo Dios le dio una estrategia a Nehemías, y yo creo que esa es la estrategia que Dios nos quiere dar a nosotros el día de hoy. Y estamos hablando de cómo ver a Dios en medio del caos. Muy importante, amor, porque creo que todas las familias estamos sufriendo o han sufrido, matrimonios, iglesias, con el ataque tan fuerte de la cultura en contra de Dios. Y estábamos hablando de Nehemías. Y Nehemías trabajaba, para ese entonces ya el pueblo babilonio había sido conquistado por los persias. Y entonces Nehemías ahora estaba trabajando en el palacio, era el copero del rey, y estaba trabajando con el rey de Persia. Y un día Dios le dio una visión a Nehemías, le dio un reporte, vino gente, hermanos de él, fueron a Jerusalén a ver cómo estaba. Y entonces eso es lo que dice Nehemías 1:3. Dice, me dijeron... O sea, es Nehemías hablando. Las cosas no andan bien. Y creo que tú y yo podemos identificarnos con eso. Quizá el día de hoy. Quizás tú estás viendo tu familia, tu matrimonio el día de hoy. Y dices, ¿sabes qué? Las cosas no andan bien. Y dice, los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Y amor, y cada vez más nos damos cuenta y vemos familias, matrimonios que están viviendo en desgracia. Y la razón es porque la muralla de Jerusalén, o la muralla de tu familia, la muralla de tu matrimonio, que representa fue la derribada. Protección. Así es. La muralla representa la protección de Dios en nuestras vidas. Y dice, las murallas fueron derribadas y las puertas fueron consumidas por el fuego. Wow. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser realistas de dónde estamos y ver qué murallas son las que se han derrumbado en nuestra familia. Y pueden ser, amor, murallas de respeto, murallas de angry, o sea, de enojo, de enojo, de pleitos, murallas de vicios que se han caído y que han entrado los vicios, de inmoralidad. Iba a decir que la muralla, por ejemplo, es de los valores, ¿verdad? La muralla son los valores, sí. La muralla del amor en nuestro hogar, ¿verdad? Así es. Me encanta eso, lo que dijiste de respeto. Eso es súper importante, porque dejamos que poco a poco el enemigo va como derrumbando, pero nosotros lo permitimos. Cuando empezamos a faltarnos el respeto uno al otro con cosas y detalles pequeñas, ¿verdad? Pequeños. Y luego ya como nos acostumbramos a hablarnos a cierta manera, y luego ya la siguiente cosa es como que quitar una de esas piedras de la muralla, ¿no? Y luego otro, pues a faltarnos el respeto ya no tanto en palabras, pero tal vez en actitudes, ¿verdad? Expresiones o maneras de hablarnos. Y luego es como quitar otra piedra de esa muralla, ¿no? Y sin darnos cuenta, ya tenemos una brecha en la muralla donde el enemigo se puede meter. Así es. Entonces no es que Dios quiere que se va derrumbando o que Dios permite, porque siempre decimos, bueno, Dios lo permitió, pero nuestras acciones es lo que da permiso a eso. Amor, tienes 3 tilines este programa. Ahí voy. Sí, pero es cierto, porque nuestras acciones permiten. Ajá, las brechas y que se va derrumbando esas murallas. Entonces, claro que el enemigo viene. Yo siento que lo vemos en el libro de Nehemías, que hay 2 enemigos. Es el enemigo interno y el enemigo externo. Entonces, claro que viene a través de la cultura, y hay ataque, hay tentación, pero el enemigo interno es más fuerte. Y eso es la voz del enemigo hablándonos con mentiras, con temores y inseguridades. Ya no vale la pena que luches por tu familia, por tu matrimonio. Celos, todo eso, desánimo, depresión, todos esos pensamientos. Ansiedad.
es nuestro enemigo interno. Y Nehemías, él enfrenta los dos. Él dice que, número uno, no puedes tener temor, porque el temor es un enemigo interno que nos puede derrumbar y derrumbar esa muralla. Pero también hay enemigos externos, que vemos en Nehemías, y eso es como el enemigo viene desde afuera también, y tenemos que estar preparados para los dos. Es cierto. ¿Y qué hacemos? Porque yo creo que es lo importante, o sea, saber qué vamos a hacer, cómo podemos resolver una situación cuando las murallas han sido quebrantadas, cuando el enemigo ya ha entrado, ha robado. Y Nehemías, tú puedes leer todo el libro de Nehemías, pero me voy a saltar al capítulo 4. Y esto es lo que, al menos para nosotros como familia, como ministerio de éxito en la familia, esto es lo que siempre recomendamos. Y número uno es tener una postura de ¿cómo te diré? De humildad. Y porque cuando nos damos cuenta que estamos en dificultades, cuando nos damos cuenta que estamos en problemas, cuando sabemos que las cosas no están funcionando bien, tenemos que ser realistas y decir, hacer un alto y decir, creo que algo no está bien. Y el primer punto antes de culpar a la cultura, antes de culpar, es decir, Señor, perdóname a mí. Creo que cuál es mi falta en esta situación que estoy viviendo el día de hoy, mi matrimonio. Porque un problema no se puede hacer con una sola persona. Un problema siempre tiene que haber dos o más personas involucradas. Entonces tenemos que reconocer, y Nehemías dice esto, en Nehemías 4:4 dice, entonces oré, escúchanos, Dios nuestro, porque se burlaron de nosotros, o sea, el enemigo se burla de nosotros, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a la tierra extraña, ¿verdad? Y luego el 14, que es otro versículo que estamos hablando, es cuando Nehemías está diciéndole, Señor, ayúdanos, tú eres bueno, y dice, lucha por tu familia, reconoce que Dios es grande, y que las cosas van a suceder, que hay una esperanza. Entonces tenemos que tener muy claro eso. Sí, y el primer paso, si les gustan los pasos, hay gente que dice, dime qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, si quieres pensar en pasos, el primer paso, lo que vemos en Nehemías es, Nehemías oró. Entonces él dijo, lo voy a poner eso delante de Dios. Primero, voy a buscar el rostro de Dios y no a mantenernos o quedar en desgracia. Hay una decisión de decir, ya basta, hasta aquí. Ya vamos a hacer cambios, ¿verdad? Ese momento decisivo. Y luego la oración. Y después... Entonces, si te vas a Nehemías 4:14, dice, después de que miré la situación, fíjate qué interesante, después de que hayas visto cómo está tu familia, tu matrimonio, ¿verdad? Entonces me paré y le dije a los nobles, a los oficiales, y yo lo veo como, hablé con mi familia, hablé con mi esposo, hablé con mis hijos, hablé con la gente que está involucrada y con el resto de la gente, dice aquí el versículo, dice, no tengan miedo y no tengamos miedo de la cultura, de lo que está pasando. Recordemos al Señor, que es grande y poderoso. Recordemos al Señor que es grande y poderoso y luchemos por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras hijas, dice, por nuestras esposas y por nuestros hogares, amor. Sí. Necesitamos esa fuerza, ¿verdad? De parte de Dios y reconocer que aunque vemos todo negro, aunque vemos el caos, Dios está en medio del caos. Nunca nos va a dejar. Así es. Dios está contigo, Dios está con nosotros, Dios está con tu familia, pero hay que tomar ese momento de poner un alto y decir, ya hasta aquí va a llegar el enemigo, ya no va a derrumbar más, vamos a empezar a reconstruir juntos. Necesitamos un plan y una estrategia, ¿verdad? Y lo vamos a tomar de Nehemías, ese plan y esa estrategia. Uno es, decidimos no tener más temor. Porque el enemigo lo que quiere decir es decirnos, él quiere decirnos que ya no hay esperanza. No hay esperanza para tus hijos, ya están en la perdición, ¿verdad? Ya tomaron decisiones, ya tu matrimonio ya no tiene esperanza y nos entra el pánico, nos entra el temor y cuando estamos en ese momento de pánico tomamos muy malas decisiones. Entonces necesitamos la paz de Dios y no tener temor. Y luego recordar que no hay nada imposible para nuestro Dios. Siempre hay esperanza para nuestra familia. Y después, bueno, dices, ok, la voy a poner en las manos de Dios. Y
hay que hacer algo. No lo demás es encargarlo a Dios. Él va a hacer lo que solo Él puede hacer, pero está esperando también de nosotros que colaboramos con Él y peleamos y hacemos algo proactivo y práctico, ¿verdad? Así es. Así que vamos a orar, porque creo que hay muchas familias que están en una situación desesperante o matrimonios, pero busca una buena iglesia. Si estás aquí en la ciudad de Dallas, visítanos ahí en la iglesia Viva Church. Sí, hay muchas iglesias muy buenas en todo el mundo, hay otras que no están caminando con Dios, así que aquellas que están aceptando la cultura, pues es mejor que busques una que se está manteniendo en los principios morales de Dios, y ahí es donde debemos estar. Y número 2 es arrepiéntete, o sea, arrepintamos de nuestros pecados, reconozcamos lo que hemos hecho mal, pero recordemos que Dios es grande y poderoso y que con Él todas las cosas son posibles. Entonces, Señor, estamos orando por cada persona, cada familia, donde quiera que esté, en cualquier parte del mundo. Mandamos, Señor, una bendición muy especial y un ánimo, sobre todo a aquellas personas que están desanimadas y que piensan que ya no hay esperanza. Recuerda que para el que cree, todo le es posible, y el que confía en Dios siempre sale victorioso. Que Dios te bendiga. Espero que te haya gustado este programa y nos vemos en la próxima.